y esperando que les abra un poquito el panorama, porque la situación, si bien es cierto, estamos hablando ahorita de un tema de salud, ha traído consecuencias de temas económicos. Entonces, pues, ¿por qué no? Tener un panorama, tener opciones de sumar ingresos a los que ya tenemos, y si no tenemos, bueno, pues iniciar nuestro propio negocio. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, y los voy a dejar con una querida compañera de negocio, prima, amiga, querida persona para mí, que es Coco, que nos va a compartir su experiencia. Hola, Coco, buenas noches. Hola, Gise, buenas noches. Gracias a todos y buenas noches. Mi nombre es María del Socorro Aguilar Aguilar. Me dedico a una empresa que tengo, que es del ramo farmacéutico. Radico aquí en Veracruz, felizmente casada. Mi esposo es doctor. Tengo 2 hijos. Tengo una hija que es Liliana, ella es cirujano general y se encuentra en la Ciudad de México haciendo la subespecialidad en endoscopía. Y también tengo un chico que él se encuentra en la Ciudad de México haciendo pediatría. Entonces, bueno, tristemente a veces cree uno que en las desgracias pasamos por cosas duras y pues que no salen cosas buenas. Hoy yo en esta noche les quiero compartir que realmente en mi vida por las cosas buenas salen más cosas buenas, por una mala más cosas buenas. Y pues una de esas que pasamos justamente en febrero, pues ya saben, como médico los jóvenes, quería venir a Veracruz. Él se encuentra en la Ciudad de México, mi hijo más chico, entre comillas. Entonces, bueno, se encontraba en la Ciudad de México y quiso venir a visitarnos. Claro, como papás uno les dice, hijo, no te muevas, mira, habrá más tiempo. En ese momento me encontraba yo un poquito delicada de salud. Y bueno, como hijo insistió y se vino. No pasó alrededor de unos 20 minutos cuando nosotros nos encontrábamos en una tienda departamental, cuando recibimos una llamada. Estábamos varias familias. Normalmente cuando hay números desconocidos no los contestamos, pero estábamos tan entretenidos y contestamos el teléfono. Entonces, cuando escuchamos una voz que nos dice, ¿es usted el papá de Rafael? Nosotros teníamos acaso 20 minutos de haber hablado con él, que ya venía cerca, por Huamantla. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? De que ese día nos dijeron que él había tenido un accidente. Un accidente donde la persona que lo ayudaba, gracias a Dios, fue un ángel muy grande de Dios, porque la camioneta ardía en lumbre, o sea, no había poder humano poderlo sacar. Los federales decían que no, nadie se podía acercar. Y dentro de que él se quemaba en esa camioneta, inconsciente, si tú quieres, se acordó de Dios, que fue lo más bueno. Y fue cuando él luchó por su vida y salió. Cuando nosotros nos dice el Señor que necesitaba documentos, fue cuando nos dijimos, ¿cómo? Pero si en la camioneta viene todo. Dijo, no, señores, se quemó todo, no hay nada. Entonces, imagínense el impacto. Entonces, bueno, en ese momento nos fuimos a Huamantla, que fue donde estaba, hospitalizado. Llegamos. Créanme que cuando yo vi el accidente, nunca dudé que era un milagro. Entonces, fue una sorpresa muy grande. Nos venimos ese día, en Veracruz empezaba el carnaval. Ese día, justo ese día. Para mucha gente, qué padre, porque era la fiesta, incluso también nosotros, ¿no? Qué padre, la fiesta de Veracruz, pero pues era imposible pasar con una ambulancia con él. Llegamos al Hospital Español y estuvimos 22 días con él ahí luchando en el hospital. Entonces, fue muy, 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 muy difícil. Pero dentro de toda esa tragedia, a mí me ocurre que me contracturo totalmente del cuello. Entonces estaba ahí la señora Gisela, una persona que es mi familia, una persona que ha sido muy correcta y de confiar toda mi vida.
Y entonces me dijo, ¿te puedo poner algo? Entonces ella me puso algo en el cuello que yo sentí, la verdad, algo muy suave. No sentí más nada, más que algo muy suavecito. Entonces, bueno, con la sorpresa que también ya era tarde de la noche y se me había quitado. Aún con todo el estrés que yo seguía viviendo, se me había quitado el dolor. Yo desconocía que me había puesto, literal, o sea. Nunca le volví a preguntar en esos 22 días, sino que viene la pesadilla después de estar 22 días en un hospital, luchando con nuestro hijo, mi esposo, y mi hija y yo. Fue cuando llegamos a casa, bendito Dios. Llegamos a casa y le llamé a Gisela y le digo, Gisela, dime qué me pusiste, porque créeme que me encuentro en una situación con mi hijo más delicada que antes. Todos explotamos, estamos súper nerviosos, muy tensos, no podemos dormir. Entonces fue cuando Gisela me platica de la empresa de John Living, me platica de los aceites, sin dudarlo, porque acuérdense que yo esa noche catastrófica de mi vida había tenido una contractura totalmente en el cuello. Entonces fue cuando adquirí el primer kit. ¿Por qué? Porque traíamos una carga muy fuerte del hospital. Ya estaba el encierro de la pandemia. Para esas fechas ya se oía, ya empezaba. De hecho, nosotros estuvimos en el hospital con cubrebocas. Bueno, pues resulta que fue cuando adquiero mi primer kit. Posteriormente, Gisela me da toda la información que debo de hacer con el difusor, que ponernos. De verdad se los digo, qué tranquilidad llegó a la casa. Empezamos a dormir, empezamos a dejar de estar súper estresados, empezamos a respirar más tranquilos. Eso sí, en la casa era día y noche que el difusor estaba puesto y los aceites por todos lados. Inclusive mi hijo se puso lavanda para lubricar las quemadas en lo que estaba en el proceso de inyección de esteroides y todo ese rollo que conlleva. Gracias a Dios todo esto pasó y es cuando yo llego a John Living. Cuando esto pasa y mi hijo tiene que retornar al hospital a la Ciudad de México, y es cuando le vuelvo a llamar a Gisela y le digo, pero ya para esto ya era, ¿qué te gusta? Mayo, abril, mayo. Y le digo, prima, mi hijo tiene que regresar a México, porque si sabrán, los residentes pierden su residencia, los aprietan de una manera que no hubo con tal consideración hasta lo que le dieron de incapacidad, que fueron un buen periodo, pero bueno, no le cubrieron más, sí tuvo que regresar con muchos cuidados y terapias y todo, tuvo que regresar después de quemaduras, fracturas, heridas profundas y bueno. Entonces mi hijo regresa a México y ¿qué creen? Pues me quiero morir también yo. ¿Por qué? Porque me quedo sin los aceites en la casa y me quedo sin el difusor. Entonces dije, ¿cómo? Vuelvo a llamarle a Gisela y me vuelve a dar otro kit, a comprar otro kit. Lo compramos ya para Rafael, el papá, para tenerlo aquí. Yo había comprado el mío. Bueno, me volví la mujer más feliz porque aparte ya todo estaba más tranquilo. Pues no, aunque mi hijo se fue, se nos quedó el problema bien grandote, que eran los problemas del accidente de los autos. Ya estaba la pandemia para esto que les cuento, que fue abril, mayo. Ya estaba la pandemia súper fuerte, ya estaban cerrando. No se podía, no había juzgados, no había MP. Él se había accidentado con un carro de servicio. Entonces, gracias a Dios nadie murió, nada pasó a mayor. El más afectado fue mi hijo. Entonces, bueno, fue cuando adquiero el otro kit, lo empezamos a usar todos aquí en la casa. Y pues entonces mi hija me dice, mamá, ¿y entonces yo qué papel juego? ¿Y a mí por qué no me dan uno? Y entonces empiezo a adquirir para toda la familia. Es como yo llego después de esa tragedia a conocer qué es el aceite esencial de John Living. Ahí los conocimos. Entonces pasaron
mi consumo me empecé a empapar un poquito más, empecé a conocerlos y empecé a empaparme un poquito más que tenían productos de limpieza para lavar, para los trastes, para mil cosas. Y empecé a consumir productos. Ya no nada más eran los aceites. Empecé con el jugo y posteriormente empecé a adquirir. ¿Qué te gusta que haya pasado? De abril, de febrero, marzo, mayo, como por ahí de mayo, junio, pues para esto yo ya había contagiado a mi familia, ¿eh? Déjenme decirles que venían aquí a la casa, claro, solamente hermanos y sobrinos y la pura familia literal. Y me dicen que pues eso olía muy bonito, que también querían. Entonces Gisela me dice, prima, ¿no te gustaría que habláramos de negocio? Entonces yo dije, pero pues ¿cuál negocio? O sea, si yo tengo mi empresa, yo tengo cadena de farmacias, la verdad, para mí ha sido muy interesante siempre el área de la salud. Dios me tiene en el área de la salud por las farmacias, pero esta empresa también es un área de la salud y es una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Porque dejé de mi bolsa, saqué para el dolor de cabeza, saqué para que te mareas, saqué para el estrés, saqué para varias cosas. Saqué mi botiquín literal de mi bolsa y miren que tengo farmacias, ¿eh? O sea, para consumir medicamentos. Fue cuando yo empecé a tomar la decisión más seria de decirle a Gisela, pues va, sí le entro al negocio, ¿de qué se trata? Porque aparte me llamaba la atención que le decía, no te interesa que platiquemos del negocio. Para mí John Living era el bienestar que había traído después de una tragedia tan grande, era mi bienestar, era el bienestar de mi familia. Pero todavía que yo tuviera que ganar dinero, no, pues se me hacía así como que, wow. Me acuerdo que fue junio para julio, que yo platico con Gisela, pero yo ya platiqué con Gisela en estos días que te gusta, que fue julio, 6 días de julio, nada más. Entonces, como ya mi familia había escuchado de todo lo que yo había estado usando, de mis aceites, del jugo y de otros productos, fue cuando mi familia me dice, sí los queremos, vamos a comprar el kit, vamos a comprar los jugos, y bueno, wow, yo súper enamorada, ¿no? Entonces sí, platiqué con Gisela, me habló del negocio de John Living, y fue en julio 6 días que yo trabajo y llego a ganarme un rango. Yo no sabía todo lo que había que hacer para irte ganando rangos. Simple y sencillamente, John Living llega a mi casa, me arropa ante una tragedia. Entonces fue cuando dije, va, empecé a platicar con Gisela qué tenía que hacer, me dijo que recomendar. Entonces me gané en esos 6 días, de julio, me gané 4 rangos, 3 rangos, 4 rangos, algo así, Gise, creo. Me fui de consumidor, porque era un consumidor, a llegar a ser ejecutivo. Lo comprendí semanas después. Así como yo había creído a ciegas en los productos, pues obviamente también mi familia lo creyó. Entonces hicimos otra empresita familiar. Déjenme les cuento. Empezaron a adquirir todos, mis hermanos, sobrinos, primos, ahijados, bueno, todo mundo. No tuve necesidad de venderle a gente, pues el vecinito aquí o acá. Fue meramente de la familia cuando yo me gané esos rangos. ¿Y cuánto creen que me dejaron esos rangos y esos 6 días de trabajo de julio? Me dejó un cheque bueno, que me lo pagaron al mes siguiente. Yo no lo podía creer. Yo he sido siempre muy intensa, muy precisa en lo que quiero, en lo que hago. Pero créanme que cuando yo vi la cantidad del cheque, no sé si alguien lo tuviera por ahí, Gise o Norma, creo que Gise tenía el cheque. No lo quiero mostrar. Lo comparto si lo permite, sí. Sí, sí lo permito, porque hoy quiero que se den cuenta, ¿sí? Que aunque yo tengo mi empresa farmacéutica,
esta empresa sí paga bien. Haber trabajado 6 días del mes de julio y que a mí me pagaran esa cantidad de dinero, wow. Me enganché más, a lo mejor dijeran por lo económico. No, porque fíjense que yo en mi empresa me desgasto demasiado, ¿sí? El tema del personal es muy desgastante. Y hoy les quiero decir que en John Living uno hace su propia empresa. Uno gana todo lo que uno quiere, lo que uno se proponga. Entonces, ahí está. De hecho, están los meses que yo he hecho el negocio con Gisela, que fue julio, agosto, septiembre y octubre. Y este mes de noviembre que lo estamos trabajando. Yo la verdad recibir ese extra, porque sí le pongo horas. No crean que solita la gente me habla para comprarme. No, tampoco. Sí los atiendo, sí le pongo un poco de empeño en enseñar qué le vendía a una persona. Ese es mi trabajo, ese es lo que yo me esmero, de decirle a alguien que me compra un kit, lo puedes usar así, debes hacer así. O sea, le doy la información necesaria, pero sobre todo con la certeza y la seguridad que ese cliente está sumamente feliz, como lo estoy yo hoy en John Living. Los beneficios que me ha traído, cómo ha cambiado mi vida, pues sí me ha cambiado, porque si en mi actual trabajo, que es en mi empresa farmacéutica, trabajo un periodo de tiempo, pues el otro tiempo lo comparto en John Living para que yo pueda ganar un poco más de dinero. Entonces, claro que hay cambios. Yo hoy les invito a todas las personas que están aquí, están por algo. Yo a mis 49 años de edad, yo decía, ¿otro trabajo? ¿Otro negocio? ¿Cómo? Si yo tengo 45 empleados y a veces no puedo. Entonces, para mí sí fue muy atractivo cuando vi las cantidades de dinero que me pagan. Y aparte esto es un consumo familiar. Ya empecé a extenderme un poquito más, no les voy a mentir. Ya le vendo ahora a mis compadres, a mis amigos, a mis vecinos, ¿sí? Ya les vendo a ellos. Pero mi empresa está formada en John Living familiar. ¿Y saben qué? Es un honor para mí ver que mis sobrinos, desde Rita, Pavel, Luz, y les puedo nombrar un montón de sobrinos más que nos vienen siguiendo. Y eso para mí es lo que ha hecho que yo cambie la manera de ver ahora John Living. Ya no soy meramente una consumidora. Ahora es una gente que les quiere platicar cómo después de una tragedia yo llego a esta empresa. La verdad me siento plena, feliz, muy feliz de haber podido quitar, porque yo era mucho de usar las marcas de spray para las recámaras, ¿sí? Líquidos para pisos. Hoy les puedo decir que todo eso salió de mi casa. Entonces, ¿cómo no agradecer a alguien que me quiere dar la facilidad de tener una vida más saludable? Por supuesto. Entonces, hoy eso quería compartirles, porque lo bueno se tiene que compartir también. Y que no estoy de tiempo completo con la empresa de John Living, sino mis cheques creo que fueran del doble. Entonces, a nadie se trata de convencerle de que cómprame. A nadie, no es a fuerza. Pero créanme que un cliente que prueba un aceite, ese cliente es cliente de John Living siempre. Entonces, los invito a que cada vez nos sumemos más, a que cada vez la gente también se interese por hacer el negocio. Porque digo, Gisela comentaba hace rato, está difícil la situación económica. Por supuesto, en todos los ámbitos está difícil. Desde el encierro, lo económico, no alcanza, compromisos, los gastos de operación, operativos de la casa siguen igual. Y muchos a lo mejor tienen o no tienen trabajo. Hoy les digo que John Living es la oportunidad que estaban buscando. Entonces, dedíquenle tiempo, con amor y cariño todo se logra. Entonces, hoy quise compartirle eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y ojalá no sea la última reunión que estén aquí. Oye, Coco, muchas gracias.